lo peor y más dramático, no hay ninguna frase, ningún hecho político que haya hecho este señor en casi 50 años de vida política que valga la pena recordar. Lamentable, ¿no? Y como él, muchos más. Bueno, este señor era presidente del Senado y accionista de empresas pesqueras. Y él fue el patrocinador de la ley que le entregaba a las empresas pesqueras la propiedad privada. Entonces, por mis vínculos con el mundo de los pescadores artesanales, alguna vez me invitaron a un programa de televisión, El Termómetro, y me pidieron que por favor dijera esto, que el señor Saldívar, Andrés Saldívar, estaba empujando una ley que iba a favorecer directamente su capital privado. Bueno, yo lo hice, y cuando me pasaron el micrófono dije, mire, aquí hay un problema de corrupción grave. El presidente del Senado y su hermano, Adolfo Saldívar, son corruptos, y son los políticos más corruptos que en toda la historia de este país haya tenido. No sé si es cierto, pero eso es lo que dije. Bueno, pero de que son corruptos lo son. Bueno, eso me costó 5 años de estar declarado reo, sometido a proceso por injuria y calumnia. Igual gané. 5-1. Se demostró que estos señores eran corruptos y que habían ganado dinero y que habían tramitado una ley que finalmente fue aprobada por el 90% de los parlamentarios, pero logramos por lo menos sentar un precedente. Demostramos jurídicamente que habían políticos corruptos y que incurrían en actos de corrupción graves, que dañaban el interés país. Bueno, eso que pasa en la pesca pasa en el cobre. Fíjense ustedes que hay una ley minera que está en disputa con la Constitución, que establece, esto por favor, no se le olvide nunca, esto fue obra y gracia de José Piñera. ¿Han escuchado hablar de el Pepe Piñera? El que sacó al presidente actual de la cárcel cuando le correspondió asumir responsabilidades, como el caso de la Polar, que es uno más en la historia económica de este país. Bueno, este señor inventó esta ley esta ley minera. ¿Qué significa? Está establecido en esa legislación que si alguna vez resucitara a Salvador Allende y se le ocurriera la peregrina idea de volver a nacionalizar el cobre, nosotros tendríamos que pagarle a las empresas transnacionales el valor presente, o sea, el valor hoy día, de todo el flujo futuro de las utilidades e ingresos que obtenga el capital extranjero hasta la extinción de los yacimientos. Viva Chile, ¿no? Esos sí que son patriotas, ¿no? Que le entregan el capital del cobre en Chile, crítico para nuestro desarrollo, para usufructo y además en esas condiciones, ¿no? Bueno, el royalty, para volver al tema en que estamos conversando, es una remuneración al recurso natural, es el valor, es la expresión monetaria del valor económico, del aporte que hace este recurso. Y las empresas transnacionales en Chile, las empresas que operan en el cobre y en los recursos naturales, no ganan tanta plata porque sean eficientes o porque hayan descubierto la forma de convertir el plomo en oro, ¿no? Lo que hacen, finalmente, es apropiarse de manera ilegítima de esa renta económica, porque no pagan royalties, porque no compensan al país en medida menor siquiera del aporte que Chile les hace para que ellos se enriquezcan de la manera que se enriquecen. En consecuencia, parte importante de las utilidades, de las gigantescas utilidades que se llevan, son ilegítimas, porque se llevan la remuneración del recurso natural que deberían pagar al país, es decir, al Estado que representa los intereses o que debería representar los intereses del país.
Dicho esto, yo creo que tenemos una visión relativamente clara del estado de situación en que está este país. Educación de mala calidad, carísima, que no permite ser un instrumento de transformación, de equilibrio, de eliminar las desigualdades de cuna. La salud en Chile también es otro sector crítico, malas remuneraciones, problemas de camas en los hospitales, recursos no disponibles para hacer frente a las necesidades de salud de la población, sobre todo el sector más pobre, un sistema de previsión que le asegura escasamente a un 25-30% de trabajadores una pensión medianamente digna. El 70% de los trabajadores hoy día será mañana viejos pobres, que no tendrán sino la pensión básica solidaria, la gran reforma revolucionaria de la presidenta Bachelet, que creó esta cosa de la pensión solidaria, porque antes de eso, ese 70% ni siquiera iba a tener derecho a la pensión mínima, porque para tener derecho a la pensión mínima antes de la reforma tenía que acumular 240 meses de pagos al sistema previsional. Por lo tanto, la previsión de mala calidad. Y además estamos hablando de un sistema que administra más de 100.000 millones de dólares que son capital de los trabajadores. Si esta cosa de la AFP es otro escándalo gigantesco. Nosotros somos dueños de ese capital. No tenemos ninguna posibilidad de elegir dónde ponemos ese capital. Tenemos que elegir libres, free to choose, decía Milton Friedman. Son libres para elegir o en Provida o en Cruz Blanca, bueno, algunas de esas, ni me sé los nombres de la AFP, pero solo tenemos 4 AFP en las que tenemos que elegir dónde poner nuestros fondos. Ni siquiera nos preguntan qué hacer con estos fondos. Y lo peor es que lo invierten, porque son genios para las inversiones financieras, en la Polar.